Bueno, hace aproximadamente 20 años ya tuve la oportunidad de conocer a nuestro comandante en jefe cuando visitaba por primera vez este municipio acá en la provincia de Las Tunas con motivo del cumplimiento de la zafra azucarera de ese año, y entonces él tuvo la posibilidad de llegarse hasta acá y compartir su historia, la historia de la revolución, y de aconsejar y exhortar al pueblo de Jobao. Yo en esa ocasión tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando él terminó su discurso, pues a mí me subieron para que yo le recitara una poesía. Yo tenía 9 años en ese entonces y fue una experiencia maravillosa, algo que marcó mi vida desde ese momento y que lo hace hasta hoy. Yo tuve la oportunidad de declamarle aquella poesía que se encuentra en un libro de lectura de tercer grado, y me impactó mucho la forma en la que Fidel me miró. Todos hablan en estos días de lo impactante que es la figura del comandante, de lo, de lo mucho que llega hasta intimidar incluso su tamaño, su fuerza al hablar, al mirar. Pero a mí me impresionó todo lo contrario, me impresionó la ternura con la que él me miró siendo yo una niña, con la que él me abrazó, con la que él me besó. Me impresionó mucho toda esa forma que él tiene de acercarse a los niños. Fue para mí una experiencia maravillosa. Yo recuerdo que comencé a llorar, a llorar y a llorar, y no podía parar prácticamente de llorar. Cuando bajé de aquel lugar, muchos vecinos me preguntaban, las personas en la calle, que qué me pasaba, que por qué yo actuaba de esa manera, que si me había pasado algo. Y entonces mi mamá, también emocionada, que estuvo conmigo ese día, pues le decía a todas las personas que yo lo que estaba era emocionada porque el comandante me había dado un beso. Y recuerdo muy claramente como todo el mundo me decía que no debía lavarme la cara porque me iba a quitar el beso, que no me lavara la cara durante muchos días. Y creo que 20 años es suficiente tiempo para uno haberse lavado la cara muchas veces, pero creo que ese beso y ese abrazo que me dio el comandante en jefe va a perpetuar en mí, en mi corazón, en mi historia y en la historia de mi familia también, creo que por mucho tiempo. Y yo estoy muy agradecida por esa oportunidad que tuve. Me siento privilegiada, me siento orgullosa de haber tenido esa oportunidad. Y no sé si es paradoja, si es, no sé, pero sí sé que es algo un poco místico, que precisamente la poesía que yo le declamé ese día a Fidel fue una poesía que cuenta la historia de una pionera que, al oír la historia del comandante y al oír todas las cosas que el comandante le decía a su pueblo, ella lo escucha muy atentamente, llora oyendo al comandante hablar, y hace un juramento a su pueblo de ser fiel, de ser digno cubano. Y precisamente esa poesía, que estaba escrita ya mucho tiempo antes de que yo tuviera ese encuentro con Fidel, describe exactamente todo lo que yo pude sentir y pude experimentar ese momento en que tuve el encuentro con Fidel. Eso es algo que creo que no voy a olvidar nunca. Luego, unos años más tarde, tuve la posibilidad de participar en dos congresos pioneriles, uno ese mismo año, en el año 96, el segundo congreso de los pioneros, y otro 4 años más tarde, cuando ya yo me encontraba en noveno grado. Y me impactó muchísimo, muchísimo también, porque recuerdo que había una ovación en el Palacio de las Convenciones cuando Fidel iba a comenzar a dirigirse a los pioneros, y todos comenzamos a gritar, a decir Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Y él se volteó, nos miró a todos y nos dijo: los tengo a ustedes. Donde él confesó que la confianza de él en el futuro de esta revolución estaba en pioneros como nosotros, en pioneras como fui yo en aquel tiempo. Y eso es algo que marcó mi vida y lo hará por mucho tiempo. Rosy, ¿te acuerdas del poema? ¿Lo puedes recitar? Sí, sí, sí. Ah, ¿no? Al- El poema se titula Juramento, es escrito por una poeta que se llama Josefina Díaz, y dice así: lo oí un mes de julio en tarde pionera, hablar del futuro a la gente nueva. Conocí su historia, la gesta del Granma, sus luchas gloriosas allá en la montaña.
Conocí que hay pueblos sufridos y pobres, y que un cruel imperio oprime a los hombres, que es Faro mi Cuba de pobres sin tierras, de gentes que luchan, de niños que esperan. Abrí la mirada, llené las pupilas, 2 perlas mojadas sentí en las mejillas, y juré en silencio, alzando los brazos, ser fiel a mi pueblo, ser digno cubano. Escuché que Fidel te había preguntado si tú eres la autora del poema, Sí. ¿por qué? Bueno, porque lo que te explicaba hace un rato es un poema que describe exactamente todas las emociones que yo estaba viviendo en ese momento. Y no sé, tal vez es un poema que es poco conocido, aunque se estudiaba hace 20 años en tercer grado, pero es un poema poco conocido. Y entonces él vio con la emoción, con la naturalidad que yo pude declamarle esa poesía y creo que pensó que yo era la autora y por eso me hizo la pregunta, pero bueno, yo le expliqué que no, que era de Josefina Díaz y que se encontraba en el libro de tercero de cuarto grado. Ahora, ¿qué sentiste después de estos 20 años de ese encuentro con Fidel, cuando específicamente en el momento que supiste que había fallecido? Fue un momento bien difícil, yo ya estaba durmiendo, me había acostado temprano porque me agota el trabajo del día, tengo 2 niños pequeños y ese día me había acostado temprano y supe la noticia porque mi suegra, que se encuentra cumpliendo misión internacionalista en Angola, nos llamó, eran las 3 de la mañana, para decirnos que si sabíamos y realmente ni mi esposo ni yo sabíamos nada porque estábamos durmiendo. Fue algo, no puedo explicar lo que sentí en ese momento. Sentí como si hubiera perdido un familiar, alguien cercano. Nosotros aprendimos a ver a Fidel como una gente de nuestra familia, como algo muy allegado a nosotros. Yo he tenido la posibilidad, o bueno, la desdicha de perder seres queridos, seres cercanos a mí, y es muy doloroso. Y en ese momento me pasaron tantas cosas por la cabeza. Y recuerdo que lo primero que hice al otro día, bien temprano en la mañana, fue hacerle toda esa historia de ese encuentro que yo tuve, de contarle todo eso a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, que nunca yo le había hecho esa historia, porque bueno, es algo que uno como que tiene bien guardado en algún lugar de la memoria. Y fue algo muy doloroso. No pude aguantar la emoción, tuve que llorar, me sentí triste, pero a la vez me sentí satisfecha porque creo que Fidel no es la persona física de Fidel la que mantiene la revolución, no es la figura física de Fidel la que hace que nosotros estemos firmes en nuestras convicciones. Es todo ese ideal que él nos ha dejado y que va a quedar en nuestras mentes, en nuestros corazones por siempre.